Anchos de contentos. Y somos una banda. Hasta la una. Ancho de banda. Vamos a recibir a una... Podemos llegar a decir ya que es amiga de nuestro programa, que es Luciana Sabátaro. Ella es escritora, está en Ramos Mejía en estos momentos, en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, o del AMBA, para ubicarlos. Y obviamente que es autora de unos libros que están no recomendables, súper mega recomendables. Son novelas de misterio, policiales, dark fantasy. La sombra de tinta negra, la primera, un thriller psicológico y parte de la trilogía Vestigium. Y después con la que yo personalmente la conocí, El sarcófago del peregrino, una novela que transcurre en el Vaticano, un poco de terror, oscura. Pactos de hoguera, su segunda parte, y por supuesto, lo nuevo, lo último, el cierre, Las Legiones de Cristo. ¿Cómo estás, Luciana? Buen día, ¿todo bien? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿En algún momento te imaginaste que iba a pasar esto? Digamos, el éxito que está teniendo toda la saga, porque hay un cúmulo de seguidores, de fans, entre los cuales me incluyo, que cuando dijiste, che, sale Las Legiones de Cristo finalmente para cerrar la trilogía, dijimos, ahí, yo quiero ya, ¿cómo es? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Te lo planteaste en algún momento así? ¿Te lo imaginabas? Sí, desde un lugar de trabajo, la verdad, porque hay mucho trabajo detrás. Imagínate que escribir un libro, bueno, empieza con una idea, después la redacción te lleva un largo periodo, 1 año, 2 años. Hay momentos donde obviamente necesitas parar porque, bueno, es mucho trabajo. Después tenés la corrección, el trabajo con la editorial también, el lanzamiento, la publicidad, así que la realidad es que hay mucho trabajo detrás, es algo que si bien lo hago porque me gusta hacerlo, cuando empezás a trabajar con editoriales tenés que hacerlo de manera mucho más profesional, pero bueno, yo estoy súper contenta con las devoluciones, la verdad que desde el primer libro hasta ahora yo creo que hubo me permitió a mí misma, me permití yo misma complejizar a los personajes, Uh-huh. poder hablar mucho más de los personajes desde un lugar humano. Digamos, el primer libro era mucho más terror, este último libro es más guerra espiritual, creo. Hay un tema que vos lo acabas de mencionar también, ¿no? El laburo que lleva a hacer un libro completo. Y yo me reía porque días pasados veía una historia tuya que decís 2 años trabajando y los lectores dicen en 2 horas lo terminé. Claro. Eh, hay como una cosa de, bueno, buenísimo, lo disfrutaste y al mismo tiempo decís, che, en serio, 2 horas. O sea, es como Sí. que medio contradictorio también un poco, ¿no? Sí, igualmente me pone contenta que lo lean, si que les haya gustado de esa forma, pero yo como estudié psicología me gusta mucho dejar mensajitos o frases que uno tenga que releerlas y pensarlas para poder entenderlas bien, qué quiere decir. Más que nada porque hay momentos donde los que se comunican son ángeles y a mí me parece que el lenguaje o la forma de comunicarse de un ángel no puede ser exactamente igual a la de un humano. Siento que un ángel, por lo menos en mi saga, tiene que tener un nivel intelectual mucho mayor, entonces la manera de expresarse de los personajes tiene que ser compleja y creo que si uno lee un libro en un día no llega a detectar esas pequeñas cositas, ¿no? Hay todo como un entramado de profecías y cositas que se van cumpliendo que si alguien se lo lee en 2 horas capaz no las detecta. Hoy le dedicábamos el programa al terror, a Halloween, al Día de los Muertos, etcétera, y hablábamos con un psicólogo en la primera hora del programa y de esto que nos genera el miedo, de cómo se empieza a conectar el cerebro y las sensaciones que nos traen. Pero eso nos pasa como espectadores y en el caso tuyo como lectores, pero al revés, desde tu lugar como escritora, ¿en qué momento conectás y machás y decís, bueno, voy a escribir esto? ¿Te genera terror a vos? ¿Te genera miedo también? ¿O cómo se hace para escribir algo que a los demás les genere eso? Bueno, vos que leíste los 3 libros, bueno, estás leyendo el último, habrás visto que hay una especie de cambio o transición el primer libro es absolutamente oscuro, el sarcófago del peregrino, prácticamente no hay nada de luz. Ya en el segundo empieza como a notarse más esta batalla entre la luz y la oscuridad, y este último libro yo
considero que es un poco más luminoso que los demás. Y eso tiene que ver justamente con que cuando escribí el primer libro, que es El sarcófago del peregrino, lo terminé rápido porque, a ver, había escrito hasta cierta parte, casi 3/4 del libro, y se iba poniendo muy, muy, muy oscuro, y la verdad que terminó siendo incómodo para mí escribir algo tan oscuro, así que dije, bueno, lo voy a terminar, y en este segundo libro, En Pactos de Hoguera, quería también que se notara el poder de la luz. A ver, yo creo que la oscuridad tiene que ser fuerte también para poder mostrar el poder de la luz. A mí, lamentablemente, o depende del punto de vista en que lo vean, me suceden cosas paranormales. Yo creo que incluso, no sé, a veces estoy acostada en mi cama y yo sé que incluso aunque esté segura y sola en mi casa, yo siento que nunca estoy sola, porque siempre cuando uno está conectado con su parte espiritual, yo siento que hay espíritus alrededor nuestro y depende de nosotros querer escuchar o no querer escuchar. Yo en mi caso por ahora prefiero no escuchar, pero sí percibo. Y, y bueno, a veces cuando estás metiéndote con temas oscuros es como que esa actividad se vuelve más notoria. No sé, me ha pasado de estar escribiendo y levantarme a las 3:33 de la madrugada durante una Apa. semana todos los días. No sé, hace poquito estaba escribiendo un libro nuevo que estoy escribiendo así de terror también y empecé a sentir olor a azufre, olor a fuego en la nariz de repente. Entonces, viste, me suceden esas Sí, cosas que son un poco incómodas a veces. sí, sí, me ponía en tu lugar y digo, a mí ya me da miedo esas mismas, las 3:33 alguna vez me pasó despertarme y ver el reloj y decir son las 3:33 digo, Y y ahora, aparte también esto de, yo me pongo del lado de, no sé, del lector o del espectador en este caso y decir, cuando uno lee un libro o mira una película siempre dice, ¿qué se le cruza a la persona que escribió este libro? ¿Qué se le cruza en la cabeza a la persona para escribir estas cosas? Y un poco también creo que se trata de eso, de intentar o ser sensible y vivenciar estas situaciones, ¿no? Sí, sí, pero bueno, hay que ser un poco valiente porque nunca sabes con qué te vas a topar. Yo, digamos, mi relación con la oscuridad nació cuando vi accidentalmente la película del Exorcista con 8 años y todavía en mi cabeza creo no estaba preparada para ver algo así tan claro, fuerte. Y después, bueno, había salido la película de Emily Rose, El exorcismo de Emily Rose, y decían que estaba basada en hechos reales. Y ahí me agarró muchísimo miedo porque dije, esto me puede pasar a mí. Así que fui a hablar con sacerdotes que hacían exorcismos o liberaciones y bueno, ellos me dijeron qué cosas no tenía que hacer para que no me pasara, ¿no? Pero a partir de ese momento siempre me llamó la atención el terror desde el punto de vista espiritual o religioso, digamos. Luciana, tengo, siguiendo un poco la pregunta que hacía Romy, vos cuando estás escribiendo un fragmento de un libro decís, bueno, yo ahora voy a escribir esto porque quiero que al lector le suceda esta emoción. ¿Lo haces así o vos escribís y dejás que el lector interprete a su manera cada sentimiento, cada emoción mientras va leyendo? Es que cuando, a ver, trato siempre de que sea como un proceso más íntimo y personal, a lo mejor no tanto pensando en lo que va a sentir el lector al leerlo, porque si no también es insostenible, ¿no? Si yo trato de ir eligiendo qué es lo que va a sentir el lector, también se pierde como lo genuino. Yo la verdad que paso por un montón de emociones cuando estoy escribiendo los libros, porque si bien son historias oscuras, tienen mucho también, hay una historia ahí medio de romance a lo largo de toda la historia, entre un cura, el papa, digamos, y un ángel que lo acompaña durante todo su camino. Es medio polémico también, porque se supone que un papa no se enamoraría, pero bueno, le sucede porque también es un ser humano. Eh, Después, bueno, cuando uno va leyendo la historia va también teniendo su propio punto de vista respecto a ese tema, si es válido o no es válido, si se identifica con ese amor prohibido o no, pero, pero siempre trato inevitablemente de que me emocione a mí
y si me emociona a mí, eso me va a dar a mí la capacidad de poder escribirlo bien para que al lector también le llegue. ¿Y qué feedback tenés, Luciana? Porque digo, no solamente por redes, obviamente, que hoy tiene esa posibilidad de contactarse directamente con vos, sino también en distintas exposiciones, muestras, donde tenés la posibilidad de mostrar tus libros y demás. ¿Qué feedback hay de tus lectores, de los que lo leen y que seguramente en algún momento te dicen, che, mirá, me pasó esto, o hay una escena tal? A mí me quedó muy grabada una escena, una posesión de Pactos de Hoguera que es fuertísima en todo su relato, que también es como que uno no se la espera. Entonces, digo, ¿con qué devoluciones te encontrás? Bueno, respecto a generalmente la gente que me lee, le gusta el terror, le gusta más el terror que a mí incluso, me parece. He tenido diversas devoluciones, he tenido devoluciones un poco agresivas. Me pasó muy al principio cuando publiqué El sarcófago del peregrino, que es el primero de la saga, que yo había ido al cementerio de Chacarita, que es un cementerio de acá de Buenos Aires que es gigante y está un poco descuidado, la verdad. Había ido a hacer una sesión de fotos ahí, siempre con mucho respeto, porque como yo les digo, creo mucho en lo espiritual y sé que las energías hay que respetar a los muertos también. Pero bueno, había ido a hacer una sesión de fotos ahí y subí un video a Instagram y esa misma noche me mandó un mensaje un lector nuevo que había comprado el sarcófago del peregrino y que se le habían empezado a mover cosas alrededor y que nada, que me insultaba porque decía que él no podía creer que le estuviera pasando eso y que ahora iban a llevar mis fotos a un cementerio y las iban a enterrar como castigo. Y la verdad que obviamente eso me asustó un poco, pero bueno, viste, cuando escribís ese tipo de libros también tenés Me da que... miedo escucharlo nomás, me Sí. imagino que te lo diga. Nosotros Sí, estamos al no, horno, chicos, con todas las cosas que hacemos en este programa. yo Estamos al estaba horno. sola en mi casa a las 12 de la noche y ese mensajito me llegó y era un audio, porque el sarcófago del peregrino tiene una advertencia al inicio del libro que dice que si experimentas alguna situación extraña a lo largo de la lectura, no te asustes, simplemente que nos estamos metiendo con temas muy oscuros y bueno, se pueden empezar a generar energías alrededor. Pero bueno, es Bueno, más pero que vos nada se lo una estrategia, anticipaste. ¿no? No. Él lo quiso leer, Claro, vos se lo anticipaste y él igual quedó en su quiso leerlo. conciencia. Listo. Pero viste, se sugestionan, Sí. se sugestionan. Sí, y la verdad que, bueno, también es cierto que muchas veces no es algo con lo que se hace terror tampoco habitualmente, ¿no? Porque, digamos, en este caso, cuando se plantea desde el rol de la iglesia, por ahí en lo que uno ve en películas y demás, eh, digamos, lo que uno se encuentra es con que forma parte del salvataje, ya sea un exorcismo, digamos, hay distintas películas a lo largo de la historia del cine, sobre todo cinematográficamente hablando, que ponen el rol ahí, digamos, la iglesia es como el salvataje. En este caso, entrar en una saga donde la iglesia empieza a ser un combatiente, donde, spoiler alert, a veces no salen las cosas como deberían salir o como uno esperaría, bueno, ha de ser también complejo desde ese lugar, digamos, ¿no? Ya sea para escribirlo, incluso después para el lector también. Sí, a mí primero me gusta tratar de incluir algún personaje que sea conocido ya, como en el primer libro que está el Papa Jorge, porque, bueno, obviamente eso le aporta realismo a la historia, y, y yo quería que fuera absolutamente desafiante y que el mal realmente mostrara su fuerza. Si el Vaticano es el epicentro de Dios o el epicentro de donde vive el líder católico, que se supone que a nivel espiritual de la luz es el líder más poderoso, cuando ese líder recibe un ataque directo del diablo, y bueno, ahí empieza a mostrar también la fuerza del mal, ¿no? Y yo quería que fuera muy notorio eso, el contraste entre la luz y la oscuridad, entre lo profano y lo santo, entre el arte que hay dentro del Vaticano, que obviamente eso es innegable, y todas estas masacres que empiezan a suceder, cuadros manchados con sangre, me parecía muy, muy visual y muy cinematográfico también.
Luciana, ¿y has recibido algún mensaje, no sé, alguna índole de la Iglesia Católica, de la comunidad católica? No, no recibí ningún, no recibí ninguno. Lo que sí, tengo un lector que es un experto en teología. Viste, vos escribís y no sabés a quién le va a llegar el libro. Claro. eh, y nada, no, el único, digamos, que está relacionado con la iglesia es él, que ahora mismo estoy escribiendo un libro nuevo que forma parte de la saga, pero sucede antes, es la batalla del cielo, es cuando Lucifer se rebeló contra Dios, y bueno, todas las, digamos, las crónicas de lo que fue ese primer enfrentamiento, la creación de los ángeles, de los demonios. Y la verdad que cuando vos estás creando una saga que ya está, a ver, que ya existen conocimientos previos, tenés que ser muy meticulosa con mantenerte fiel a la línea, y Claro. podés, digamos, crear un poco de literatura alrededor de eso, pero siempre manteniéndote, digamos, en esa línea. Y también creo que te vuelve una escritora más profesional poder escribir bien correctamente Que no haya en el lagunas, orden claro. de la línea, ¿no? Lu, ¿en algún momento pensaste en dejar de escribir? ¿Se te cruzó por la cabeza? Ay, Ya no. sí, 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 sí. Sí, justamente estos días estuve un poco pensando en eso, porque si bien me va, digamos, bien, eh, siempre hay alguien que le va mejor y siempre hay alguien que le va peor, obviamente, pero, pero es algo que demanda mucha energía, mucho trabajo, y a veces sentís que hay ciertas cosas injustas. No sé, yo siento que el medio de difusión más masivo hoy en día son las redes sociales, y a veces tal vez estoy 3, 4 días haciendo un video para promocionar el libro y capaz no llega a 1000 reproducciones, y decís, wow, o sea, haces un montón de esfuerzo. Yo trabajo mucho en lo que tiene que ver con el marketing, porque podés tener un buen libro, pero si nadie sabe que el libro existe, nadie lo va a ir a comprar. Entonces, hago mucho trabajo, y muchas veces no vuelve, digamos, la retribución. Y no hablo de lo económico, aunque obviamente sería genial, porque nos Claro. encantaría Sí. poder vivir completamente de esto, como todos nos gustaría poder vivir de lo que nos gusta hacer. Pero bueno, sí, hay días que estoy desmotivada, y me gustaría también probar otras formas de arte para contar historias. Que un poco es lo que venís haciendo también en Pactos de Hoguera y en las Legiones de Cristo. Yo se los recomiendo, a ver, desde más policíaco, si se quiere, La Sombra de Tinta Negra, por supuesto que es la primera novela de Luciana, pero después La seguidilla del sarcófago del peregrino, Pactos de Hoguera, y el último que está fresquito, que acaba de salir hace muy poquito nada más, que se llama Las Legiones de Cristo, van incorporando cosas. Pactos de Hoguera incorporaba al final de capítulos un QR donde vos tenías con inteligencia artificial, que lo hizo todo Luciana también, desde esa parte artística, pequeños como videitos que hacían un resumen del capítulo. Se encuentra nuevamente en las Legiones de Cristo eso, pero además hay una playlist para ir acompañando la lectura de los capítulos de la última novela de las Legiones de Cristo. Así que se los súper recomendamos, como siempre. Venimos hace mucho dando de manija también, porque el género de terror en Argentina está muy bueno, hay mucho para leer. Por fortuna va creciendo también para los que nos gusta esto, y la forma de escritura de Luciana, bueno, a mí particularmente me resulta hiper mega atrapante, así que por supuesto que lo recomendamos. Y queremos tenerte, Luciana, también en este día, que también sabemos que te gusta esto de lo oscuro y demás, para repasar un poco también el laburo que hay detrás de cada libro y de cada actividad. Lo próximo, el nuevo libro que estás escribiendo, que decías, la precuela, Sí, vendrá a ser. sí, se va a llamar Grimorio de Ángeles, lo estoy escribiendo todavía. Y una cosita para aclarar en relación a lo que dijiste recién: ayer fue Halloween, pero hoy es el Día de Todos los Santos. Hoy Correcto. es un día de luz. Hoy es un día de luz. Ahí está. ¿Viste, Romy, que también llegó un mensajito temprano Sí, hoy? sí, sí, sí. En exactamente lo mismo. Bueno, Luciana, que obviamente también nos brinda esa información. Lu, como siempre, un placer. Mil gracias. Igualmente de mi parte. Gracias, chicos.